Ni los practicantes ortodoxos ni los católicos tendrían posibilidad alguna de existir en este mundo. El cristianismo como conjunto religioso completo jamás habría surgido si mucho tiempo antes de que la Gran Roma fuera fundada en aquellas tierras ancestrales donde hoy se encuentra el moderno Israel, no hubiera aparecido la primera fe abrahámica de toda la historia de la humanidad. Efectivamente, me refiero específicamente al judaísmo durante su momento crucial de nacimiento y desarrollo inicial. El cristianismo primitivo era percibido como una entre las múltiples sectas judías existentes en aquella época, y posteriormente evolucionó como una nueva religión independiente que se desarrolló directamente a partir del tronco principal del judaísmo. Jesús mismo y todos sus apóstoles nacieron y fueron completamente educados como judíos ortodoxos en las tradiciones de sus ancestros. Los primeros seguidores devotos de Cristo se seguían considerando judíos por religión y por cultura, sin ninguna intención de separarse de sus raíces ancestrales. Para ellos, las Sagradas Escrituras eran precisamente aquellos libros sagrados que más tarde el cristianismo denominó como el Tanaj, texto que es conocido universalmente hoy como el Antiguo Testamento en las tradiciones cristianas modernas. Oye, si este contenido te está pareciendo realmente interesante y educativo, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más videos fascinantes como este que estamos compartiendo. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Todo el mundo en el planeta sabe que el judaísmo constituye fundamentalmente la religión del pueblo judío a través de los milenios. No obstante, no todos conocen realmente en qué aspectos específicos se diferencia profundamente del cristianismo y del Islam, cómo ocurrió históricamente que la Biblia hebrea no sea completamente idéntica a la cristiana que conocemos. ¿Por qué exactamente a los judíos se les permite orar libremente en mezquitas islámicas, pero se les prohíbe categóricamente hacerlo en iglesias cristianas? ¿Por qué se practica obligatoriamente la circuncisión en niños pequeños? ¿Y qué relación directa tiene esto con el primer judío de la historia? Esto definitivamente te va a sorprender completamente. ¿Por qué los hombres judíos llevan esos distintivos y largos mechones de cabello en las sienes y las mujeres están obligadas por ley religiosa a cubrir completamente su cabello? ¿Qué fue exactamente lo que prohibió categóricamente a los judíos consumir cerdos y camellos de manera absolutamente imposible? ¿Y qué actividades son estrictamente necesarias realizar durante el Santo Sábado semanal? De hecho, miles de personas lloran devotamente en el famoso Muro de las Lamentaciones en Jerusalén cada día. Pero quizás la pregunta más misteriosa y fascinante sea exactamente qué contienen esas enigmáticas cajas negras que usan religiosamente los judíos en sus rituales diarios. Hola a todos mis queridos amigos, mi nombre es... Bueno, aquí estaré hablando detalladamente sobre eventos históricos extraordinarios que ocurrieron hace muchísimo tiempo y su profunda historia para incrementar significativamente el conocimiento general de todos nosotros sobre estas fascinantes tradiciones milenarias. Para convertirse legalmente en judío, existen únicamente dos maneras posibles y claramente definidas. Primero, nacer directamente de una madre judía según las leyes ancestrales. Segundo, realizar una conversión formal al judaísmo, es decir, hacer una guía completa bajo supervisión rabínica. Precisamente por esto, el judaísmo se diferencia radicalmente de otras religiones nacionales específicas del mundo. Por ejemplo, para convertirse auténticamente en sintoísta, necesitas ser japonés de nacimiento por sangre. Simplemente no puedes convertirte al sintoísmo siendo extranjero. Pero realmente es completamente posible convertirse en judío mediante el proceso formal del judaísmo,
aunque el procedimiento es extraordinariamente complejo y demandante. No es para nada tan sencillo como parece inicialmente. Imaginen por un momento que alguno de ustedes quisiera seriamente convertirse en judío. Por ejemplo, para obtener legalmente un pasaporte israelí y viajar cómodamente a Europa sin necesidad de visa complicada. Necesitarían primero dirigirse a la sinagoga local, donde curiosamente un judío potencial comenzará completamente inesperado a disuadirlos activamente. Dirán repetidamente: ¿por qué exactamente necesitas convertirte en judío? ¿Estás completamente seguro de esta decisión? Tomado completamente por sorpresa, derramado, es decir, una persona que se volverá hacia una nueva religión será muy extensamente disuadida durante semanas sobre por qué convertirse. No es absolutamente suficiente que un futuro judío simplemente quiera demostrar superficialmente la firmeza de sus intenciones religiosas. Únicamente quien muestra la determinación genuina y necesaria a través de meses de prueba se somete finalmente a un ritual especial extraordinariamente complejo y se convierte oficialmente en el adepto de la primera fe abrahámica de la historia humana. En el judaísmo contemporáneo hay específicamente dos formas completamente diferentes según la estricta ley de Dios y la ley civil de Israel. La primera forma, por supuesto, es considerablemente más difícil en términos de ley religiosa tradicional. La halajá rabínica considera oficialmente judío a cualquier persona nacida directamente de una madre judía o convertida formalmente al judaísmo a través del proceso oficial. Todos los demás individuos que desean fervientemente obtener el estatus del Estado de Israel cuentan afortunadamente con su famosa Ley del Retorno, que determina específicamente quién es completamente elegible para obtener la codiciada ciudadanía israelí sin complicaciones burocráticas. La histórica Ley del Retorno apareció como resultado directo de las absolutamente inhumanas leyes nazis que fueron criminalmente adoptadas por los alemanes durante el Holocausto. La definición oficial de judío hasta la tercera generación por abuela o abuelo claramente prescribía exactamente quién era considerado judío para restringir sistemáticamente sus derechos fundamentales. Luego, ya sabes perfectamente, el moderno Estado de Israel determinó estratégicamente servir como refugio seguro para cada persona que había sido brutalmente perseguida por su origen judío durante siglos. Por lo tanto, cuando se decidió oficialmente conceder este derecho sagrado a todos aquellos que potencialmente podrían en el pasado haberse regido por las terribles leyes alemanas sobre discriminación racial, como resultado directo, en la actualidad, cualquier persona que tenga al menos un abuelo o una abuela judía puede recibir automáticamente la ciudadanía israelí completa. Fácil y sencillamente, el generoso Estado de Israel ayudará completamente con documentos oficiales y dinero económico por primera vez para establecerse. El pasaporte oficial se emitirá justo a su llegada al país prometido. Pero todo este hermoso idilio se derrumba completamente en un caso particular muy específico. Digamos que tanto mamá como papá nacieron en una familia tradicionalmente judía. Tienes abuelos completamente judíos, digamos, que incluso van religiosamente a la sinagoga y celebras devotamente con tu familia todas las fiestas judías tradicionales del año. Pero una vez que te conviertes al cristianismo, por ejemplo, como nueva fe personal, todos los caminos legales hacia un pasaporte israelí se te cierran herméticamente para siempre jamás. En los muchos idiomas diversos del mundo, a los judíos generalmente se les llama universalmente con una sola palabra. Judíos, por ejemplo, en inglés internacional, en ambos casos, dirá específicamente Jews, aunque existe también la palabra alternativa Hebrew.
Pero en ruso hay una clara división lingüística muy interesante. Hablar de judío por origen se da a entender que una persona nace naturalmente en una familia judía, es decir, un judío según origen étnico familiar. Un judío practicante es específicamente una persona que profesa activamente el judaísmo, enseña devotamente la Torá, guarda estrictamente los mandamientos y vive una vida completamente religiosa según las tradiciones ancestrales. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia fundamental y profunda entre esos conceptos aparentemente similares, pero distintivamente diferentes? Inicialmente, durante los primeros siglos de la historia del pueblo hebreo, no había absolutamente ninguna diferencia conceptual entre ambas palabras. Eran simplemente el nombre de la misma cosa exacta. El pueblo ancestral y la religión del pueblo de Israel era únicamente el judaísmo tradicional milenario. Esta unidad conceptual permaneció intacta durante generaciones enteras de la historia antigua. Pero todo cambió radicalmente y de manera irreversible con el advenimiento revolucionario del cristianismo primitivo que transformó completamente el panorama religioso del mundo conocido en aquella época histórica crucial. Había muchos judíos étnicos de nacimiento entre los primeros cristianos devotos y fervorosos, que habían dejado completamente de profesar el judaísmo tradicional de sus ancestros hebreos para abrazar esta nueva fe emergente. Estos individuos mantuvieron su identidad étnica judía, pero abandonaron por completo las prácticas religiosas de sus antepasados milenarios. Así que estos dos conceptos fundamentales se separaron definitivamente para siempre, creando una distinción permanente que perdura hasta nuestros días modernos. Sigmund Freud, por ejemplo, era judío étnico por línea materna, pero no era para nada un judío practicante religioso que siguiera los mandamientos o tradiciones sagradas. Lo mismo es completamente cierto y aplicable para Albert Einstein, León Trotsky, los apóstoles de Jesucristo y muchos otros personajes históricos extremadamente famosos a lo largo de los siglos. Estos individuos nacieron en familias judías, pero no practicaban activamente la religión judaica en sus vidas cotidianas. Los no judíos pueden convertirse únicamente mediante el sometimiento al rito formal de conversión supervisada por autoridades rabínicas competentes. Sin embargo, uno solo puede convertirse en judío étnico exclusivamente de nacimiento natural, a través de la línea materna, según las leyes tradicionales ancestrales. ¿Por qué exactamente los judíos realizan obligatoriamente la circuncisión ritual en sus hijos varones recién nacidos? Porque así específicamente se lo mandó directamente a Abraham, quien es considerado universalmente el antepasado espiritual fundamental de todas las religiones abrahámicas monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam contemporáneos que dominan el mundo religioso actual. Esta práctica ritual se remonta a miles de años de historia religiosa ininterrumpida. Por ejemplo, en el Islam tradicional, en memoria directa del sacrificio heroico de Abraham, venerado profundamente en el Islam como profeta divino y mensajero de Alá, se celebra anualmente Eid al-Adha con gran devoción y ceremonias familiares especiales. Abraham no solo es considerado universalmente su padre espiritual por las tres religiones, también es específicamente el primer judío según el Antiguo Testamento Sagrado y los relatos bíblicos ancestrales. Dios Todopoderoso hizo un pacto sagrado e inquebrantable con Abraham que cambiaría para siempre el curso de la historia religiosa mundial. Abraham aceptó devotamente al único Dios verdadero y su profecía divina, abandonando completamente la idolatría de su época. Dios prometió solemnemente que vendría de Abraham un pueblo numeroso y bendecido para toda la eternidad,
una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Para consolidar permanentemente esta unión sagrada e inquebrantable entre Dios y su pueblo elegido, se necesitaba urgentemente una especie de sello físico e inquebrantable que perdurara a través de todas las generaciones venideras. Se decidió divinamente por mandato celestial que se debía hacer para esto específicamente la circuncisión ritual como marca eterna de pertenencia. Y no solo a Abraham personalmente como individuo, sino a todos los habitantes masculinos de la casa de Abraham, incluyendo incluso hasta los esclavos domésticos que vivían bajo su techo y protección. Esta práctica se convirtió en una ley perpetua para todos los descendientes. Desde entonces, cuando nace un niño varón en cualquier familia judía, los primeros 7 días todavía pertenece completamente a Dios, según la tradición milenaria. Y precisamente en el 8º día, la gente ya puede hacer algo por sí misma en él, cambiar físicamente lo que es exactamente correcto según la voluntad divina establecida desde tiempos ancestrales. Adivinas perfectamente que para la persona que decidió seriamente convertirse al judaísmo, después de mucha reflexión y estudio, una nueva vida espiritual comienza completamente desde cero, con rituales purificadores. En el curso de este rito sagrado y transformador, tanto hombres como mujeres realizan la ablución ritual purificadora en una piscina especial llamada mikvé con agua corriente natural que simboliza el renacimiento espiritual. Esta inmersión completa representa la muerte simbólica de la vida anterior y el nacimiento a una nueva existencia judía. Los hombres también se someten obligatoriamente al rito de Abraham, llamado específicamente Brit Milá en hebreo antiguo, que significa literalmente pacto de circuncisión, y conecta al convertido directamente con Abraham y todos sus descendientes espirituales. Abraham, por cierto muy interesante y sorprendente para muchos, tenía exactamente 99 años, en ese momento histórico crucial cuando recibió este mandamiento divino de la circuncisión. Esto demuestra que la edad avanzada no fue impedimento para cumplir con la voluntad de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nunca jamás es demasiado tarde para convertirse auténticamente en judío a cualquier edad de la vida, desde la juventud hasta la vejez más avanzada. La historia de Abraham sirve como inspiración eterna para aquellos que encuentran su camino hacia el judaísmo en cualquier etapa de sus vidas terrenales. El próximo rito, extremadamente importante y trascendental en la vida de un judío decente y observante, son los chicos en Bar Mitzvah, una ceremonia que marca una transición fundamental en su desarrollo espiritual. Se someten ceremoniosamente a él al cumplir exactamente los 13 años de edad según el calendario hebreo tradicional. A partir de esta edad específica y simbólicamente significativa, los representantes masculinos se consideran suficientemente adultos y maduros para cumplir responsablemente con todas las leyes estrictas del judaísmo tradicional y asumir las obligaciones religiosas que antes recaían únicamente en sus padres. Esta transición representa el paso de la infancia protegida a la responsabilidad religiosa adulta completa ante Dios y la comunidad. Un rito completamente similar para las chicas, llamado específicamente Bat Mitzvah, que significa hija del mandamiento, apareció relativamente hace poco tiempo en la historia del judaísmo moderno y inicialmente solo se realizaba en círculos religiosos liberales, progresistas y reformistas. Estos movimientos, siguiendo el espíritu moderno de los tiempos y las corrientes de igualdad de género que surgían en la sociedad occidental, buscaron igualar completamente en derechos y oportunidades religiosas a las mujeres y los hombres en términos religiosos y ceremoniales. Esta innovación
representó un cambio paradigmático en las tradiciones judías milenarias que habían sido predominantemente centradas en los varones. En este rito innovador y revolucionario hubo inicialmente muchos oponentes conservadores y ortodoxos que resistían cualquier cambio en las tradiciones ancestrales, pero gradualmente pasó a la categoría de generalmente aceptado en la mayoría de comunidades judías alrededor del mundo. Esta aceptación fue un proceso lento que tomó décadas de debates rabínicos y transformación social. Hoy se realiza rutinariamente en la mayoría de las familias religiosas alrededor del mundo, desde comunidades reformistas hasta algunas ortodoxas modernas. Durante Bar Mitzvah, el niño lee públicamente por primera vez en su vida un capítulo completo de la Torá sagrada frente a toda la congregación reunida, demostrando su capacidad de leer hebreo antiguo y su comprensión de las escrituras sagradas. Bar Mitzvah depende significativamente del grado de liberalismo y tradición de las comunidades específicas y sus interpretaciones particulares. O bien también están leyendo completamente secciones extensas de la Torá con comentarios, o simplemente escuchando respetuosamente mientras otros leen, o organizando unas modestas vacaciones familiares con celebraciones apropiadas según las costumbres locales. Algunas comunidades organizan fiestas elaboradas, mientras otras prefieren ceremonias más simples y centradas en lo espiritual. Desde el momento preciso en que un judío llega a la edad de Bar o Bat Mitzvah, no es más un niño dependiente ante la estricta ley judía, sino un adulto completamente responsable de sus propias acciones religiosas y morales ante Dios Todopoderoso. En teoría rabínica tradicional y según las antiguas leyes judías, puede incluso casarse legalmente y formar su propia familia judía independiente una vez que alcanza esta mayoría de edad religiosa. Esta capacidad legal representa un reconocimiento completo de su madurez espiritual y social. Entonces, ¿qué regalos especiales y significativos regalan tradicionalmente a un adulto recién acuñado en esta celebración tan importante para toda la familia y la comunidad? Usualmente se obsequian libros religiosos sagrados como la Torá, el Talmud o textos educativos valiosos que lo acompañarán en su camino espiritual, pero también puede donar bonos económicos para su futuro o educación superior. Recientemente, la mayoría de las veces dan dinero en efectivo directamente como regalo práctico que el joven puede utilizar según sus necesidades personales o para continuar sus estudios religiosos. Es completamente aceptado y apropiado recibir regalos monetarios generosos en Bar Mitzvah según las tradiciones modernas que han evolucionado con los tiempos. De hecho, esta práctica se ha vuelto tan común que muchas familias esperan estas contribuciones económicas para ayudar con los gastos de la celebración. Algo significativo se gasta tradicionalmente en caridad para ayudar a los necesitados y menos afortunados, enseñando así al joven la importancia de la generosidad y la responsabilidad social desde el inicio de su vida adulta religiosa. Todo el mundo en el planeta conoce los famosos 10 mandamientos bíblicos fundamentales que Moisés recibió en el monte Sinaí. Pero, de hecho, y sorprendentemente para muchos, el judaísmo hace demandas considerablemente más estrictas y detalladas a sus seguidores devotos que van mucho más allá de estos mandamientos básicos. Los judíos practicantes ortodoxos deben observar meticulosamente los 613 mandamientos específicos conocidos como mitzvot, según las tradiciones rabínicas ancestrales que han sido interpretadas y codificadas durante milenios de estudio talmúdico. Esta cifra exacta ha sido calculada cuidadosamente por los sabios a través de los siglos. Según las tradiciones milenarias y los cálculos rabínicos precisos,
365 son de carácter estrictamente prohibitivo por el número exacto de días en el año solar, simbolizando que cada día del año hay algo que un judío no debe hacer. Los restantes 248, según el número específico de órganos y huesos del cuerpo humano, según la anatomía antigua, son de naturaleza prescriptiva positiva, representando acciones que deben realizarse activamente. Esta división simbólica conecta la observancia religiosa con la experiencia física humana diaria y la estructura temporal del calendario. Para los no judíos del mundo entero, desde el punto de vista del judaísmo tradicional y la teología rabínica, todo lo que se requiere fundamentalmente es la observancia estricta de las 7 leyes universales de los descendientes de Noé, a las cuales obviamente toda la humanidad pertenece según la tradición bíblica y la genealogía universal. Estas leyes son consideradas obligatorias para todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico o religioso. Estas prohibiciones fundamentales y universales son: prohibición absoluta de idolatría y adoración de falsos dioses, derramamiento de sangre inocente y asesinato, robo en todas sus formas, incesto sexual y relaciones prohibidas, y comer carne que fue cortada de un animal vivo que sufre, además del establecimiento de sistemas judiciales justos. Y el requisito más inesperado, sorprendente e interesante de todos es el establecimiento de un sistema legislativo completamente justo y equitativo en la sociedad humana, lo que implica la creación de tribunales competentes, jueces imparciales y leyes que protejan los derechos de todos los ciudadanos sin distinción. Esta séptima ley abarca todo el sistema de justicia social y gubernamental que debe existir en cualquier sociedad civilizada. El gran sabio judío medieval Moisés Maimónides, conocido también como el Rambam, y considerado una de las mentes más brillantes de la historia del pensamiento judío, afirmó categóricamente que quien observa fielmente estas leyes universales básicas, aunque no sean judíos étnicos ni practiquen el judaísmo, entrarán definitivamente en el reino de los cielos junto con los judíos devotos más observantes. Esta declaración revolucionaria establece que la salvación no es exclusiva del pueblo judío, sino universal para todos los seres humanos justos. Lo que está categóricamente prohibido en el judaísmo es exactamente lo mismo que en el Islam tradicional y las leyes dietéticas islámicas: comer cerdos de cualquier tipo, raza o preparación culinaria. No importa cuán puro, limpio y bien cuidado sea el animal, los cerdos se consideran animales completamente sucios e impuros porque pueden comer literalmente cualquier cosa repugnante, incluyendo desperdicios, carroña y sustancias que otros animales rechazan instintivamente. Su naturaleza omnívora indiscriminada los convierte en receptáculos de impureza según las tradiciones religiosas. Pero las prohibiciones alimentarias estrictas en el judaísmo definitivamente no se limitan únicamente a la carne de cerdo común, sino que abarcan un espectro mucho más amplio de restricciones dietéticas que afectan la vida diaria de los judíos observantes. El surtido completo de productos prohibidos es bastante amplio, detallado y cuidadosamente categorizado por los textos sagrados. En el libro bíblico sagrado de Levítico, específicamente en los capítulos 11 y 14, se da una lista exhaustiva y precisa de ellos con descripciones detalladas. Está categóricamente prohibido comer camello por no tener pezuña hendida, jerbo por no rumiar adecuadamente, cerdo por las razones ya mencionadas, la mayoría de las aves rapaces carnívoras como águilas y buitres, y todos los peces sin escamas protectoras, según las leyes divinas establecidas. También se prohíben mariscos, crustáceos, insectos, excepto ciertos tipos de saltamontes, y cualquier animal que haya muerto naturalmente o por depredadores.
La naturaleza profunda y misteriosa de las prohibiciones alimentarias judías es un tema para debate extremadamente acalorado y apasionado entre los eruditos religiosos, filósofos y académicos a través de los siglos. Aunque desde el punto de vista estrictamente ortodoxo del judaísmo tradicional, las prohibiciones alimentarias son un hecho divino incuestionable en el que no tiene absolutamente ningún sentido buscar un grano racional humano o una explicación lógica comprensible. Estas leyes se aceptan como decretos divinos que trascienden la comprensión humana limitada y deben ser obedecidas por fe pura sin necesidad de justificación intelectual. Después de todo, incluso los más famosos, respetados y brillantes sabios judíos de la historia medieval y moderna trataron desesperadamente de encontrarles una explicación lógica, científica y satisfactoria que pudiera reconciliar la fe con la razón. El mismo Moisés Maimónides, médico además de rabino, afirmó con convicción basada en sus conocimientos médicos que la comida prohibida a los judíos es físicamente perjudicial para la salud corporal y puede causar enfermedades específicas. Otro sabio absolutamente sobresaliente y contemporáneo, Nachmanides, también conocido como Ramban, que vivió un siglo después en España, se opuso firmemente a esta interpretación racionalista y afirmó categóricamente que esa comida era dañina ante todo para el alma espiritual, la pureza moral y el desarrollo espiritual del individuo, más que para su salud física. La carne de las aves rapaces carnívoras y depredadoras, por ejemplo específico y documentado, tiene un efecto extremadamente negativo en el carácter moral, la agresividad natural y la disposición espiritual de la persona que la consume regularmente. Según esta teoría, consumir animales agresivos transfiere esa agresividad al consumidor, mientras que los animales herbívoros pacíficos promueven la paz interior. Esta conexión entre alimentación y carácter ha sido explorada por numerosos pensadores judíos que buscan entender cómo la dieta afecta no solo el cuerpo, sino también el alma y la personalidad del individuo observante. Una de las características absolutamente distintivas y reconocibles de la apariencia física de los judíos religiosos ortodoxos son indudablemente los mechones laterales llamados payot, mechones de cabello tan distintivamente largos y cuidadosamente mantenidos en las sienes frontales que cuelgan a los lados de la cara. El hecho fundamental y bíblico es que uno de los 613 mandamientos bíblicos prescribe específicamente a los hombres judíos que no se corten jamás el cabello en las sienes laterales, dejando crecer estos mechones como señal visible de su observancia religiosa. La longitud y el estilo de estos mechones varía considerablemente entre diferentes comunidades y tradiciones judías, desde mechones discretos hasta largos rizos elaboradamente cuidados. Sin embargo, la longitud exacta y el estilo específico de este cabello sagrado no está para nada regulada por el mandamiento divino original, sino que depende completamente de las tradiciones específicas, interpretaciones locales y costumbres culturales de una comunidad particular o corriente religiosa. Algunas comunidades mantienen mechones muy discretos y cortos, mientras otras permiten que crezcan hasta longitudes considerables que pueden llegar incluso hasta los hombros. Esta variabilidad refleja la riqueza de tradiciones dentro del judaísmo mundial. Por cierto, muy interesante y sorprendente para muchos observadores externos. Hasta los 3 años de edad, no es para nada costumbre cortar el cabello de los niños varones en absoluto, según las tradiciones ancestrales, lo que significa que los pequeños tienen cabello completamente largo hasta esa edad específica. El primer corte de cabello a los 3 años se celebra con una ceremonia especial llamada Absherin, que marca una transición importante en la vida del niño. El cabello de las mujeres casadas, religiosas y observantes
no solo tiene que ser cortado modestamente según las normas de modestia, sino también en algunas comunidades ultraortodoxas y conservadoras, incluso completamente afeitado al momento del matrimonio como símbolo de su nueva condición, pero también debe estar escondido discretamente debajo de un sombrero, pañuelo o cobertura apropiada en público. Esta práctica varía significativamente entre diferentes comunidades, desde simples pañuelos hasta elaborados sombreros de diseño. Según la estricta tradición judía milenaria basada en interpretaciones talmúdicas, el cabello natural de una mujer casada solo puede verlo únicamente su esposo legítimo en la intimidad privada de su hogar, siendo considerado una parte íntima de su cuerpo que debe mantenerse cubierta ante extraños. Esta ley de modestia se conoce como tzniut y es fundamental en la vida religiosa femenina. Por lo tanto, las mujeres judías extremadamente sabias e ingeniosas se les ocurrió un ingenioso truco de vida práctica que les permite cumplir con la ley mientras mantienen una apariencia estética. Como truco inteligente y socialmente aceptado, bajo los sombreros modestos usan pelucas naturales de cabello humano o sintéticas de alta calidad que imitan perfectamente el cabello real y natural. Estas pelucas, llamadas sheitel en yiddish, pueden ser extraordinariamente caras y elaboradas, algunas costando miles de dólares y siendo confeccionadas por especialistas que las diseñan para cada mujer específicamente. Irónicamente, muchas de estas pelucas son más hermosas que el cabello natural, lo que ha generado debates rabínicos sobre si cumplen realmente el propósito de modestia o lo contradicen. En honor al sábado semanal sagrado, es uno de los principales mandamientos fundamentales y centrales del judaísmo tradicional que define toda la estructura de la semana judía. En la Biblia Sagrada se habla claramente y sin ambigüedades de que Dios Todopoderoso creó el mundo entero durante 6 días consecutivos de trabajo creativo y en el séptimo día descansó completamente de toda labor divina, estableciendo así el patrón eterno del tiempo. Este día se convirtió en sagrado y separado del resto de la semana. En imitación directa de Dios y siguiendo su ejemplo divino, para los judíos devotos y observantes está específicamente prescrito santificar el día de reposo semanal desde el viernes al atardecer hasta el sábado al anochecer, liberándolo completamente del trabajo diario mundano, las preocupaciones comerciales y las actividades productivas. El sábado se convierte así en un oasis de tiempo sagrado en medio de la semana laboral. ¿Qué tipos específicos de actividades están categóricamente prohibidas durante las 25 horas del sábado sagrado? Algunas de ellas están específicamente enumeradas en la Biblia Sagrada como ejemplos claros. Por ejemplo, hacer fuego de cualquier tipo, armar una tienda de campaña o estructura temporal, esquilar ovejas domésticas o cualquier trabajo agrícola según las tradiciones ancestrales establecidas en tiempos de Moisés. Sin embargo, los rabinos han expandido estas prohibiciones básicas a través de interpretaciones talmúdicas detalladas que abarcan prácticamente todas las actividades de la vida moderna. Estas 39 categorías principales de trabajo prohibido se han convertido en cientos de regulaciones específicas que gobiernan cada aspecto de la observancia sabática, desde cocinar hasta usar electricidad. Prohibiciones posteriores, más detalladas y específicas, como reglas generales meticulosamente elaboradas por generaciones de sabios rabínicos, se derivan lógicamente de los principios bíblicos fundamentales originales y su interpretación talmúdica. No se debe encender la electricidad moderna ni ningún dispositivo eléctrico porque equivale a hacer fuego.
No se puede abrir el paraguas doméstico porque parece demasiado una tienda temporal prohibida por las leyes ancestrales, y tampoco se puede afeitar la barba facial con navaja según las leyes tradicionales que prohíben destruir el crecimiento natural. Estas interpretaciones modernas de leyes antiguas han requerido extensos debates rabínicos para aplicar principios milenarios a tecnologías contemporáneas. Incluso actividades aparentemente inocentes como conducir automóviles, usar teléfonos, escribir o dibujar están estrictamente prohibidas durante las 25 horas sagradas del sábado. Los rabinos han desarrollado complejos sistemas de lógica alágica para determinar qué actividades modernas violan los principios sabáticos fundamentales. En los shtetls judíos tradicionales del este de Europa durante siglos pasados, hubo una práctica muy interesante, ingeniosa y socialmente beneficiosa en caso de necesidad urgente de involucrar en la aplicación del trabajo específicamente prohibido en sábado a los vecinos cristianos locales y comprensivos. A estos colaboradores gentiles los llamaban cariñosamente Shabbes Goy, literalmente extranjeros o no judíos del sábado, que ayudaban generosamente a las familias judías. Estos vecinos cristianos encendían fuegos, cocinaban comida caliente, manejaban dinero y realizaban otras tareas necesarias que los judíos no podían hacer por sí mismos durante el día sagrado. Esta relación simbiótica creó vínculos comunitarios únicos entre judíos y cristianos en Europa Oriental, donde la cooperación religiosa trascendía las diferencias teológicas. Algunos Shabbes Goy famosos de la historia incluyen personalidades que más tarde alcanzaron gran renombre, demostrando cómo estas relaciones tempranas influenciaron vidas enteras. El sábado también es completamente imposible enterrar a nadie según las leyes estrictas de la halajá, lo que significa que los funerales deben posponerse hasta después del atardecer del sábado. Esta prohibición puede crear situaciones emocionalmente difíciles para las familias en duelo que deben esperar para sepultar a sus seres queridos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular generalizada de que el sábado es inviolable bajo todas las circunstancias, el sábado no solo es completamente posible, sino también absolutamente necesario y obligatorio violar por el bien sagrado de salvar la propia vida o la de otra persona inocente, incluso un extraño. Esta excepción fundamental se llama Pikuach Nefesh y anula prácticamente todas las prohibiciones sabáticas. Médicos judíos, paramédicos, bomberos y otros profesionales de emergencia no solo pueden, sino que deben trabajar en sábado para salvar vidas, usar electricidad, conducir vehículos y realizar cualquier acción necesaria. Esta prioridad de la vida humana sobre la observancia ritual demuestra los valores humanitarios fundamentales del judaísmo que colocan la preservación de la vida por encima de todas las demás consideraciones religiosas. Moisés ascendió ceremoniosamente y con gran solemnidad a la cima del monte Sinaí sagrado en uno de los momentos más trascendentales de la historia religiosa mundial. En la nube divina misteriosa misma, permaneció allí durante exactamente 40 días y 40 noches consecutivas, en conversación directa e ininterrumpida con Dios Todopoderoso, y recibió personalmente de él la Torá sagrada completa, incluyendo los mandamientos, leyes ceremoniales, códigos morales y narrativas históricas. Durante este tiempo extraordinario, Moisés no comió ni bebió nada, sostenido únicamente por la presencia divina. Este período de revelación divina cambió para siempre el curso de la historia humana y estableció los fundamentos del monoteísmo ético. La Torá recibida es la base fundamental y el pilar central, la primera sección de la Biblia hebrea completa que contiene 613 mandamientos específicos y las historias de los patriarcas desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés.
La segunda sección importante y complementaria es Nevi'im, o libro de los profetas divinos, que incluye las palabras y visiones de figuras como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, y la tercera sección, Ketuvim, o escrituras sagradas adicionales, que contiene libros como Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés y otros textos sapienciales. Todo junto, por las primeras letras hebreas de Torá, Nevi'im y Ketuvim, resulta el acrónimo Tanaj completo, que representa toda la Biblia hebrea. Esta abreviatura del Tanaj casi completamente coincide con el Antiguo Testamento cristiano en contenido, pero difiere en organización y énfasis teológico. Pero el punto fundamental y distintivo es que en el mismo monte Sinaí sagrado, según la tradición judía ortodoxa, Moisés recibió directamente de Dios no solo la ley escrita visible que todos pueden leer, sino también la ley oral complementaria e igualmente sagrada. Esta tradición oral explicaba los detalles, interpretaciones y aplicaciones prácticas de la ley escrita, que posteriormente fue cuidadosamente preservada, estudiada, expandida y finalmente fijada en papel durante siglos de desarrollo rabínico, siendo llamada el Talmud extenso, que abarca decenas de volúmenes de discusión académica y legal. El Talmud es, en esencia fundamental y naturaleza primordial, la ley oral divina que fue meticulosamente fijada en papel durante largos siglos de desarrollo académico y debate rabínico intenso. Esta monumental obra representa miles de años de sabiduría acumulada, discusiones legales e interpretaciones que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida judía observante. Está completamente claro que las primeras personas devotas durante muchísimo tiempo histórico transmitieron exclusivamente oralmente la tradición sagrada sin ningún registro escrito y no la escribían para nada en pergaminos o tablillas. Esta transmisión oral era considerada más sagrada y auténtica que cualquier documento escrito, preservando la pureza de la enseñanza directa de maestro a discípulo. Ya más tarde, cuando las circunstancias históricas amenazaron la supervivencia de esta tradición, se les prohibió estrictamente escribirla, según las leyes tradicionales que valoraban la memorización y la transmisión personal por encima de la documentación material. La memorización perfecta era considerada una habilidad sagrada que conectaba generaciones de estudiosos. Fue en forma exclusivamente oral y mediante repetición constante que se transmitió el Talmud complejo y extenso de generación en generación a través de academias rabínicas, comentado extensamente por sabios eruditos extremadamente versados en la ley, hasta que finalmente, debido a persecuciones y dispersión geográfica, fue completamente escrito en múltiples volúmenes masivos que hoy ocupan estantes enteros. Este proceso de codificación tomó siglos, involucró a los mejores estudiosos de múltiples países y culturas, como los sabios rabínicos autorizados y reconocidos por sus comunidades, interpretaron las leyes orales de manera significativamente diferente según sus contextos culturales y geográficos. Estos comentarios detallados, contraargumentos, debates académicos apasionados y discusiones legales prolongadas se registraron meticulosamente en el Talmud extenso. El resultado es una obra que preserva múltiples perspectivas y aproximaciones a cada problema legal, creando un diálogo eterno entre sabios de diferentes épocas y lugares que nunca se conocieron personalmente, pero participan en la misma conversación intelectual a través de los siglos. Es completamente posible y de hecho recomendable estudiar infinitamente lo que realmente hacen los judíos devotos y observantes en su vida diaria, desde rituales matutinos hasta ceremonias anuales.
El Talmud proporciona guías detalladas para cada aspecto de la existencia judía, desde cómo bendecir los alimentos hasta cómo conducir negocios éticamente. Pero necesitas entender muy claramente esta distinción fundamental que confunde a muchos estudiantes. El Tanaj es específicamente la Torá escrita original recibida directamente por Moisés en el monte Sinaí, mientras que el Talmud es la Torá oral complementaria e igualmente sagrada, esa tradición oral invaluable que más tarde fue cuidadosamente escrita en papel durante siglos de estudio intensivo y preservación académica. Ambos textos se consideran igualmente autoritativos y necesarios para la práctica judaica completa, siendo imposible entender completamente uno sin el otro. La relación entre ambos es simbiótica y esencial para la comprensión total de la ley judía. Pero, ¿en qué aspectos específicos y fundamentales difiere el Tanaj de la Biblia cristiana que millones conocen? Comencemos con el hecho fundamental y sorprendente de que la Biblia hebrea no es para nada idéntica a la cristiana que conocemos universalmente en iglesias y estudios bíblicos. Esta diferencia va mucho más allá de simples variaciones de traducción o edición. La Biblia cristiana consiste específicamente en dos partes principales claramente diferenciadas, del Antiguo y Nuevo Testamento distintos, siendo el Nuevo Testamento completamente ajeno al canon judío y considerado como adición posterior que los judíos no reconocen como escritura sagrada. Para los cristianos, ambos testamentos forman una unidad teológica progresiva, mientras que para los judíos solo existe un conjunto de escrituras sagradas. El Antiguo Testamento cristiano contiene únicamente libros idénticos al Tanaj judío, pero dispuestos en un orden ligeramente diferente que refleja prioridades teológicas cristianas, y algunos textos se presentan en una edición textual diferente, con variaciones de traducción que pueden alterar sutilmente el significado original hebreo. Estas diferencias organizacionales y textuales reflejan diferentes enfoques interpretativos y énfasis doctrinales. En el contexto judío tradicional, no vale para nada la pena usar el término Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, porque para los judíos devotos y practicantes, su pacto con Dios es el único, eterno y eternamente relevante, no superado ni reemplazado por ningún nuevo acuerdo divino. El uso del término antiguo implica que ha sido reemplazado por algo nuevo, lo cual contradice fundamentalmente la teología judía que ve su relación con Dios como permanente e inmutable. Para aquellos espectadores dedicados que han llegado hasta este punto del video y quieren finalmente descubrir qué se esconde exactamente en esas enigmáticas y misteriosas cajas negras que los judíos usan en la frente durante sus oraciones, ¿por qué los judíos no tienen templos físicos como otras religiones y cómo está Hanukkah específicamente asociado con la Navidad cristiana en el calendario occidental? Para ti tengo preparado un bonus especial educativo, 5 preguntas adicionales. Fascinantes más para aprender todos los misterios profundos y secretos mejor guardados del judaísmo tradicional que te sorprenderán completamente. Estas revelaciones adicionales te ayudarán a comprender aspectos del judaísmo que pocos no judíos conocen realmente, proporcionándote una perspectiva completa de esta antigua religión que ha influenciado profundamente la civilización occidental durante milenios. El judaísmo moderno contemporáneo es un fenómeno extraordinariamente heterogéneo, complejo y tremendamente diverso que abarca un espectro amplísimo de creencias, prácticas e interpretaciones religiosas. Esta diversidad refleja siglos de desarrollo, adaptación cultural y respuesta a diferentes contextos históricos y geográficos. Además del judaísmo ortodoxo más estrictamente tradicional y conservador que mantiene las prácticas ancestrales intactas,
Hay otros movimientos considerablemente más liberales, progresistas y adaptados a la modernidad que han surgido en respuesta a los desafíos de la vida contemporánea. Cada corriente ha desarrollado sus propias instituciones, liderazgo rabínico y aproximaciones únicas a la observancia religiosa. El judaísmo ortodoxo también es internamente heterogéneo y sorprendentemente variado, conteniendo múltiples subcorrientes que difieren en énfasis, prácticas específicas y aproximaciones a la vida moderna. Por ejemplo, específico y notable, están los Hasidim extremadamente devotos y fervorosos, que comprenden a Dios específicamente a través de experiencia emocionalmente mística, intensa y profundamente espiritual, que enfatiza la alegría, la devoción extática y la conexión personal directa con lo divino. Sus prácticas incluyen canto, danza y celebraciones elaboradas que pueden parecer inusuales a observadores externos. Algunos críticos de ellos, por esto, incluso llaman controvertidamente al hasidismo una secta religiosa separada y distinta del judaísmo mainstream, aunque esta caracterización es disputada vigorosamente por los propios hasidim y muchos estudiosos académicos. Esta controversia refleja tensiones más amplias sobre qué constituye judaísmo auténtico versus innovación religiosa. Se propagaron con bastante rapidez y éxito notable por todo el territorio del este europeo oriental durante los siglos XVIII y XIX, estableciendo comunidades vibrantes desde Polonia hasta Ucrania. Sin embargo, en Lituania, específicamente, sufrieron el fracaso significativo y la resistencia organizada de los judíos locales que preferían un enfoque más intelectual y menos emocional de la religión. Los oponentes firmes, sistemáticos e intelectuales al hasidismo fueron nombrados despectivamente Litvak por su origen lituano y su énfasis en el estudio talmúdico riguroso sobre la experiencia mística, e independientemente de dónde viven geográficamente en el mundo actual, a lo largo del tiempo, la contradicción histórica amarga entre hasidim emotivos y Litvak racionalistas ha perdido gradualmente su agudeza original y ahora conviven relativamente pacíficamente en las mismas comunidades ortodoxas e incluso colaboran en muchas instituciones religiosas y educativas compartidas. Considerablemente más liberal y radical en sus reformas es la corriente actual, el llamado judaísmo reformado progresista, que rechaza muchas tradiciones ortodoxas. Este movimiento apareció originalmente en Alemania durante el siglo XIX como respuesta directa a la Ilustración europea y los ideales de integración social. Sus seguidores intelectuales y burgueses buscaron específicamente hacer la religión judía considerablemente más europea, moderna y compatible con los valores democráticos, y promover así activamente la integración completa y exitosa de los judíos a la sociedad europea moderna que los había marginado durante siglos. Este objetivo requería modificaciones sustanciales a prácticas tradicionales que parecían arcaicas o separatistas. Los reformadores transfirieron deliberadamente y controvertidamente los servicios divinos del hebreo tradicional sagrado al alemán local comprensible. Usaron en la adoración el órgano musical típicamente cristiano que estaba prohibido en sinagogas tradicionales. Y rechazaron completamente las oraciones por el retorno del pueblo judío a Palestina histórica, porque buscaban establecerse permanentemente en Europa como ciudadanos plenos. Incluso exteriormente y arquitectónicamente, las sinagogas reformistas comenzaron a parecerse muchísimo a las iglesias protestantes tradicionales, con bancos organizados, púlpitos centrales y decoración que imitaba conscientemente el estilo cristiano para facilitar la aceptación social y demostrar que los judíos podían ser tanto judíos como alemanes simultáneamente.
Más tarde apareció el judaísmo conservador, que ocupó una posición intermedia entre ortodoxo y reformado. Los conservadores buscaban cambios considerablemente más moderados y graduales que los reformistas radicales. Insistieron firmemente en preservar el hebreo como idioma sagrado de los servicios, estricto cumplimiento de las prohibiciones alimentarias y descanso sabático completo. Hoy, la versión conservadora del judaísmo sigue siendo bastante popular en los Estados Unidos de América, y un pequeño número de comunidades también está presente en Israel contemporáneo. Cuando decimos templo religioso, podemos tener en mente tanto la mezquita islámica como la iglesia cristiana. Para los judíos específicamente, el templo es un edificio absolutamente específico en Jerusalén, que fue brutalmente destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era y aún no ha sido restaurado completamente. Es allí precisamente donde los sacerdotes especiales deben celebrar servicios divinos sagrados, realizar sacrificios rituales a Dios Todopoderoso según las tradiciones ancestrales. El sueño perpetuo de restauración de lo que fue destruido por los romanos, el templo sagrado, es una idea extremadamente importante del judaísmo tradicional. Es llorado devotamente en el famoso Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, porque es la única parte física de él que ha sobrevivido hasta nuestros días modernos. El templo judío se puede construir únicamente en el mismo lugar sagrado y, como creen fervientemente los judíos, solo con la venida del Mesías prometido. Es completamente justo preguntar, entonces, ¿por qué es absolutamente imposible tomarlo y construirlo ahora mismo? Y por lo tanto, que no es la gente común la que tiene que hacerlo. El Mesías divino, el ungido de Dios, debe hacer exactamente eso según las profecías. Digamos, será tal su poder sobrenatural divino. Pero lo que es aún más extraordinariamente interesante es que ahora en el sitio exacto del templo judío se encuentra la Mezquita de la Roca, que es uno de los principales santuarios del Islam mundial. Esto crea una situación extremadamente compleja políticamente. ¿Y qué es exactamente tal sinagoga en comparación? Una sinagoga definitivamente no es un templo sagrado, sino específicamente un lugar para la oración comunitaria y la lectura ritual de textos sagrados. La comunidad judía se reúne allí regularmente. Allí se pueden estudiar devotamente textos sagrados y celebrar las fiestas tradicionales del año. Con el templo sagrado, la sinagoga de los judíos nunca jamás se confunde. No reemplaza para nada el templo destruido, pero únicamente nos recuerda constantemente que será restaurado según las profecías. En la decoración artística de todas las sinagogas hay muchas alusiones simbólicas que se refieren específicamente al templo de Jerusalén perdido. Si hacemos una analogía con otras religiones abrahámicas, cristianismo e islam, entonces los templos cristianos, por su dispositivo arquitectónico y características litúrgicas, están considerablemente más cerca del templo de Jerusalén original. De hecho, él sirvió directamente de modelo para ellos durante siglos. En los edificios de oración, mezquitas, musulmanas, están estructuralmente más cerca de la sinagoga judía. Esta es únicamente una de las razones fundamentales por las que los judíos pueden rezar cómodamente en las mezquitas y definitivamente no en las iglesias cristianas según las leyes religiosas. Otra diferencia extremadamente importante de la sinagoga de la iglesia es la división estricta de los que oran según el género sexual. Así como en las mezquitas islámicas, se cree firmemente que durante la oración sagrada, los hombres y las mujeres no deben verse mutuamente para no distraerse del ministerio divino. Pero en algunas sinagogas reformistas progresistas, hombres y mujeres se sientan completamente juntos en la sala de oración común sin separación.
Junto a él hay cajas distintivas en la frente y, lo que es más importante, en la mano izquierda. Los hebreos llaman específicamente a los tefilín de la palabra sagrada tefilá, es decir, la oración divina. Se colocan cuidadosamente en los tefilín pergaminos, con algunos versículos específicos de la Torá, incluyendo el Shema Israel, que recuerda que el Señor sacó milagrosamente a los judíos de la tierra de los egipcios y los liberó completamente de la esclavitud cruel. También en los mismos versículos sagrados está escrito específicamente que estas palabras deben colocarse físicamente en el brazo y en la cabeza según el mandamiento divino. Estas cajas están meticulosamente hechas de cuero de animales kosher específicos. Están unidos a ellos cinturones también hechos completamente de cuero kosher según las leyes. El pergamino se coloca cuidadosamente dentro de la caja pequeña. Nuevamente, están hechos de piel de animal kosher según las tradiciones ancestrales. Se usan únicamente entre semana durante la oración de la mañana sagrada, uno en la mano izquierda bajo el bíceps, es decir, en el punto más débil de una persona. Se gira la caja un poco hacia su corazón y se envuelve el cinturón de una manera especial exactamente 7 veces por los antebrazos según el ritual. Por lo tanto, un tefilín está específicamente en la mano izquierda. El segundo tefilín se coloca cuidadosamente en la cabeza, en el lugar de crecimiento del cabello frontal. Es decir, se colocan estratégicamente, tiene un corazón en la mano, lo que significa simbólicamente que el judío realiza todas sus acciones de acuerdo con la voluntad de Dios y ante la mirada en la cabeza, es decir, los pensamientos también deben estar completamente sujetos al testamento divino. La idea fundamental del pueblo elegido de Dios es una de las claves absolutamente centrales en el judaísmo tradicional. Seréis una nación santa en medio de mí, dice Dios directamente al pueblo judío en la Torá sagrada. Según la tradición judía milenaria, el acto de elección divina no fue para nada unilateral, sino completamente recíproco entre las partes. Dios ofreció generosamente la Torá a diferentes pueblos del mundo, pero ellos se negaron categóricamente, sin querer cargarse con el cumplimiento estricto de los mandamientos divinos, y únicamente los judíos aceptaron recibirla completamente. ¿Verdad? Según otra versión alternativa, el consentimiento del pueblo judío fue recibido bajo presión en el sentido literal de la palabra. Dios dobló la roca masiva bajo la cual estaba reunido el pueblo y así los persuadió físicamente. El estatus del pueblo elegido implicaba no tanto un privilegio especial como una responsabilidad extraordinariamente especial ante Dios Todopoderoso. Las desgracias entonces y los casos trágicos que cayeron sobre las cabezas de los judíos se explicaban tradicionalmente por la inobservancia de los mandamientos sagrados. Sin embargo, al final de los tiempos, con la venida del Mesías prometido, debe la situación cambiar completamente de raíz para siempre. Dios es infinitamente paciente y su amor por el pueblo elegido es absolutamente constante e inquebrantable. Hanukkah definitivamente no es una fiesta judía de fuego y luz solamente. Se celebra devotamente en memoria de un milagro extraordinario que sucedió hace más de 2000 años en Jerusalén sagrada. En ese tiempo histórico, Judea estaba bajo el dominio brutal de otros imperios extranjeros. El templo sagrado de Jerusalén fue completamente contaminado por los invasores. Como resultado directo de todo esto, estalló la heroica revuelta judía contra los opresores. El templo fue victoriosamente liberado, limpiado completamente de ídolos paganos, y quedó únicamente restaurar el servicio de la iglesia sagrada según las tradiciones. Para ello, era absolutamente necesario restaurar el templo menor,
una especie de candelabro de 7 brazos, uno de los símbolos más importantes del judaísmo tradicional. Era específicamente necesario encenderlo según las leyes, pero en el templo solo había una jarra de aceite sagrado iluminado para el menor. Y sucedió el milagro divino. Los aceites de Hanukkah fueron milagrosamente suficientes para 8 días completos de quemar este candelabro de 7 brazos, exactamente tanto como para hacer un nuevo aceite iluminado según el proceso tradicional. Desde entonces, durante la festividad de Hanukkah, se enciende devotamente la lámpara de Hanukkah, un candelabro de 8 velas distintivo. Es muy similar a un menor tradicional, pero hay específicamente 8 bujías y otra adicional, con la que se encienden ceremoniosamente el resto de velas sagradas. Durante 8 días completos, Hanukkah está iluminado por una vela al día según el ritual. Entonces, ¿por qué exactamente Hanukkah se llama popularmente la Navidad judía? Tal curiosidad cultural interesante. La confusión surge debido a la proximidad del calendario de Hanukkah a la Navidad católica, y con el mismo éxito de la festividad de Hanukkah, es popular incluso entre los no judíos del mundo. Los 8 días de Hanukkah generalmente caen a mediados de diciembre, y en algunos países en los que se celebra la Navidad, desde entonces, este es un día festivo a gran escala. La gente se felicita no solo por la Navidad, sino también con todas las vacaciones de invierno en general. No olvides darle like a este video si realmente te gustó, suscribirte para más contenido fascinante y educativo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones históricas y religiosas. Tu apoyo hace posible que sigamos creando este tipo de contenido educativo de alta calidad para toda la comunidad.